como se ha dicho la primera oportunidad, no lo dijimos la segunda, pero ahora en la tercera sí, todos los partidos han sido invitados, no hay ningún partido que no haya sido invitado, y en general todos confirmaron la presencia de sus participantes. Lo señalo porque seguro en algún momento vendrá la representante de Alianza para el Progreso. Bien, las reglas son las siguientes. Se tendrán 3 rondas de intervenciones. La primera de 5 minutos, luego de la cual nuestros 2 especialistas, el señor Ricardo Cuenca y la señora Fabiola León Velarde, tendrán intervenciones de 4 minutos cada uno. Luego una segunda ronda, donde los representantes de los partidos tendrán intervenciones de 3 minutos, terminando la cual Ricardo Cuenca y Fabiola León Velarde tendrá cada uno 3 minutos de comentarios. Y la última ronda, muy corta, de 1 minuto para los representantes de los partidos. Al terminar esto tendremos unos 73 minutos de diálogo. Bien, entonces empezamos y le cedo el uso de la palabra por 5 minutos a la señora Marinela León de Fuerza Popular. Muchas gracias, buenos días, María Isabel es mi nombre. Le agradezco mucho a la República y a Latina por esta oportunidad de poder difundir estas ideas. En principio, soy la representante de Fuerza Popular y saludo también la presencia de los representantes de otros partidos políticos, entendiendo que somos todos peruanos, no somos enemigos ni somos adversarios, sino peruanos que estamos comprometidos con la educación para el desarrollo del país. Dicho esto, quiero comentarles que en Fuerza Popular tenemos una idea central con lo que respecta a la educación. Yo particularmente vengo del sector privado, he trabajado por años, soy educadora en el sector privado, he representado hasta hace muy poco a un gremio de institutos privados y creo que hay que apostar, pero el poco liderazgo que uno puede haber desarrollado en su vida, hay que apostar por trabajar en el Estado para poder crear una cultura de beneficio para todos los peruanos. Ese es el motivo por el cual estoy aquí. Nuestra idea de trabajo en educación en Fuerza Popular está centrada en el desarrollo de aprendizajes. Nosotros queremos que este gobierno sea recordado como un gobierno de aprendizaje en el que el binomio principal de la función educativa, que es el estudiante y el docente, sean el centro y el marco del desarrollo de toda la... Sí, bueno, entonces, en este entendido, este binomio, queremos trabajar con los docentes como agentes principales del cambio. Toda aquella persona que trabaja en educación sabe perfectamente que el éxito de una entidad educativa, cualquiera que sea su nivel, está centrado en el éxito y en el trabajo que hace el docente. Por lo tanto, esto hay que replicarlo en la educación pública, principalmente, que es la responsabilidad del Estado, para que podamos tener un agente de cambio con los estudiantes. Tenemos una serie de propuestas que abarcan el desarrollo y el repotenciamiento de la educación inicial, porque consideramos que el ciudadano debe ser formado desde un inicio con raíces sólidas. Solamente un ciudadano que tiene raíces sólidas va a poder desarrollar su vida futura en las mejores condiciones, desarrollar habilidades blandas en los jóvenes, desarrollar valores que están muy venidos a menos hoy en nuestra sociedad y que generan toda la corrupción y la delincuencia que hoy estamos viviendo. Dicho esto, extendemos todo este trabajo al enfoque de desarrollo en educación primaria, también en desarrollo en educación secundaria. Tenemos la idea de fortalecer una educación secundaria que le dé a la población herramientas laborales para su vida futura. El 70% de la población económicamente activa de nuestro país hoy en día es egresada de la educación básica, principalmente de la educación secundaria, y es en esas condiciones en las que se integra al mundo laboral. Estamos en unas condiciones de desventaja frente a nuestros vecinos de la región. En Chile, por ejemplo, el 74% de la población tiene competencias laborales, digamos, a diferencia de nosotros. Entonces, pensamos que hay que fortalecer a toda esta población que sale de la educación secundaria para que tengan mejores herramientas y sean más competitivos. Lo mismo aquellos que van a entrar a la educación superior, sea técnica o universitaria. Nosotros tenemos un déficit de cobertura, nos falta de todo. Tenemos solamente en los jóvenes en edad entre 17 y 24 años a un 37% que va a la educación superior.
En Chile, en Argentina, en Colombia, en los demás países el ratio es muy superior. En países como en Corea, el 95% de la población se forma profesionalmente en cualquiera de estos niveles. En el Perú no. Nos falta mucho por hacer. Necesitamos elevar la cobertura. Que los institutos públicos, que hoy están muy venidos a menos, que son 340 a nivel nacional, sean revisados para que puedan reorganizarse, quizás poner un instituto grande y bien equipado en cada región para que un mayor número de peruanos que hoy no tiene acceso a la educación superior técnica pueda hacerlo. ¿Okay? Es una de las prioridades que nosotros hemos desarrollado dentro de nuestro plan de trabajo en educación, porque consideramos que es importantísimo que mayor número de jóvenes ingrese a estudiar. El 63% de estos jóvenes en edad declara que no estudia porque no tiene dinero y tiene que ir a trabajar. Y es ahí la responsabilidad del Estado, desarrollar un nivel de educación técnica público que sea de nivel adecuado y que sea de calidad. A lo largo de los años, la educación técnica pública ha recibido a no más de 110.000 jóvenes. Necesitamos que esto crezca, que haya mayor volumen de jóvenes formando en todas las regiones del país. La educación privada ha sido un aporte definitivamente en el desarrollo de la educación y hay que darles regulaciones para que puedan trabajar, regulaciones básicas como manda la Constitución, pero debemos centrarnos fundamentalmente en la educación pública, que es la obligación del Estado. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra por 5 minutos a la señora Maritza Verástegui de Progreso y Obras. Buenas tardes. El nombre del partido ahora es Frente Esperanza. Bien, nosotros tenemos como propuesta algo que ya hay un punto de partida, que es el Proyecto Educativo Nacional al 2021, que lo tenemos en la página web del Ministerio de Educación, donde se define el marco estratégico, donde se define 6 objetivos fundamentales y donde constituye esto la política de Estado en la educación. Nuestro punto de partida es la concepción de la educación como un proceso continuo, empezando con las familias, la comunidad, las escuelas, las universidades y los medios. Estamos hablando de los medios de comunicación, donde los valores tendrían que tener la base fundamental. Nuestra propuesta en qué consiste en la ejecución de un plan integrador, donde el marco estratégico de la educación estaría formada por 3 grandes pilares estratégicos, los cuales constituyen, por ejemplo, crecimiento y desarrollo. Hablamos de un crecimiento y desarrollo social. La calidad educativa, que lo dice la nueva ley y lo dicen siempre en todas las leyes de la educación. Y finalmente el compromiso. Esos son nuestros 3 pilares fundamentales en el plan estratégico. ¿Por qué? Porque ya hay una visión. En este proyecto educativo nacional 2021 ya tenemos una visión clara. Ellos han hecho un FODA, sabemos cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las fortalezas que tenemos y parte de ellos es los grandes profesores y maestros tanto en los colegios como en las universidades. Los objetivos están, faltan ¿qué cosa? Los indicadores y una misión. En una segunda etapa de este plan integrador tenemos un plan operativo, donde ese plan operativo en qué consiste en el alineamiento de las instituciones a este gran marco estratégico de la educación. Haremos un seguimiento a los planes donde mediremos la eficiencia de cada uno de ellos, si están aplicando o no este plan integrador. La evaluación y detección de factores críticos de éxito, eso es muy importante porque si no detectamos no podemos llegar a hacer ninguna propuesta de mejora. Y nuestra propuesta de mejora, por ejemplo, sería una formación de redes del sistema educativo. Y finalmente es el presupuesto. Necesitamos algo para ejecutar. Pues creamos, así como hay impuestos por obras o obras por impuestos, nosotros planteamos educación por impuestos. Al 2021, una inversión de por lo menos el 6% del PBI, mejorar la calidad educativa. Nuestro compromiso es que ante el Foro Mundial de la Educación, para estar en el promedio de la región, necesitamos destinar más del PBI. Hablamos de un 7%, pero hablamos de aplicarlo, ¿correcto? Si no hay un plan a ejecutar, no podemos, tenemos todas las herramientas a la mano, lo que falta es ejecutarlas. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Promover la obtención del máximo nivel de educación y formación de los peruanos, proteger al niño con desnutrición desde el vientre materno, ofrecer desayunos y almuerzos escolares, centros de educación concertados, privados concertados, donde los centros, por iniciativa propia de sociedad civil, pero serán sostenidos con fondos públicos en un 90%.
Pero para esto necesitamos modificar la ley y su reglamento que crea la certificación de la calidad educativa. Tenemos un CINEACE, ¿correcto? Entonces, sigamos con eso para la etapa educativa. Y finalmente, porque sabemos que la educación, señala muy clara, es voluntaria. Pensamos que esto no debería ser voluntaria, sino debería ser obligatoria. Tenemos un gran problema, la anemia y desnutrición crónica y desnutrición crónica infantil, donde tenemos que es un promedio de 14.6%. Obviamente lo hemos reducido, se ha venido reduciendo en estos últimos años, pero es primordial, porque un alumno, cuando no ha salido de su casa, no ha tomado, no se ha alimentado con un buen desayuno, pues simplemente llega a la carpeta a dormir. Igualmente en las instituciones públicas como las universidades. Quien le habla aquí es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y conoce de cerca la problemática. Además, soy docente en universidades privadas y veo la diferencia entre ambos ámbitos. Entonces, nuestro compromiso es poder reducir todo esto y, digamos, plantear en realidad una calidad educativa, partiendo desde un plan estratégico integrador. Muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra a la señora Susana Villarán, del Partido Nacionalista, por 5 minutos. Saludo para quienes organizan en la República, a Canal 2, a Frecuencia Latina, y a quienes nos acompañan, y a los miembros de las otras organizaciones políticas. Como la señora del Partido Esperanza, que me parece Frente Esperanza, nosotros partimos de lo que es ya una política de Estado, no estamos inventando la rueda, lo que le falta a nuestro país es la continuidad y la profundización, y para eso tomamos como referencia el Proyecto Educativo Nacional y los 6 objetivos que tenemos que alcanzar al 2021. Ningún plan de gobierno en materia educativa puede salirse de ese marco o puede obviar ese marco fundamental, que es la acumulación de un enorme esfuerzo, de una gran comunidad de personas académicas, de maestros y de la comunidad educativa en general. Oportunidades y resultados, disculpen, estoy mal de la garganta, pero voy a hablar igual, lo que me dé. Y resultados educativos de igual calidad para todos y todas. Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes. Maestras y maestros bien preparados, que ejercen profesionalmente la docencia. Una gestión descentralizada. Una educación superior de calidad y una sociedad que educa. Esto es la educación que va mucho más allá de la escuela y que integra a todos los actores en el territorio. ¿Qué es lo que planteamos nosotros dentro de este marco? La concepción y la práctica de que la educación es un derecho, no es una opción, no es una dádiva, y que el Estado es garante de la calidad educativa entendida en el marco del Proyecto Educativo Nacional. En segundo lugar, que se requieren oportunidades iguales para todos y todas, y para que sean iguales tienen que tomar en cuenta las diferencias de nuestra riqueza cultural y nuestra diversidad cultural, que es extraordinaria, pero también las diferencias de género y todas aquellas diferencias que nos hacen en el respeto a la diversidad, iguales en dignidad y derechos en el respeto de nuestra diversidad. En tercer lugar, invertir para lograr estas oportunidades. Esto se llama regaliz. Una maravilla. Me puedo invitar a la que viene para que no le pase lo mismo que a mí. Invertir. Necesitamos pasar a más del 7% del Producto Bruto Interno. Si no, no vamos a estar en el promedio de la región. Yo creo que en esto estamos de acuerdo. No hemos llegado y este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por incrementar un punto del PBI. Estamos llegando casi al 4%, pero hace falta mucho más por las brechas existentes actualmente, que no se han cubierto. En cuarto lugar, esta reforma que se ha iniciado en este marco tiene que convertirse en una verdadera revolución educativa.
y revolución educativa es una cruzada de todos y todas en el país. Política de Estado en la que no aceptemos diferencias, sino que aceptamos solamente contribuciones. Quinto, los maestros y las maestras. Elemento fundamental que no se da solamente en la escuela, porque consideramos que la ciudad es una ciudad educadora, que el territorio es un territorio que educa, que genera ciudadanía. Pero en esto hemos estado siempre detrás de los derechos y de la dignificación del maestro y la maestra y de su fortalecimiento de capacidades. Todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la meritocracia, de maestros y maestras que ascienden en función del mérito, no puede ser solo exigencia al maestro y a la maestra se le acompaña, al maestro y a la maestra se le acompaña en su aula, y estos programas que se han desarrollado se van a seguir desarrollando en el aula y fuera del aula en la comunidad. Tengo unos segundos, después diré lo demás, pero creo que las mejoras de los aprendizajes se están viendo desde un punto de vista muy exclusivamente técnico, como avances en lectoescritura y comprensión en razonamiento matemático. Aquí lo que tenemos que saber, Muchas gracias. Muchas gracias. Es que tenemos que ser estrictos con el tiempo. Le agradezco mucho. Habrá una segunda ronda. Tiene la palabra Helen Chávez de Perú Posible. Buenas tardes. Ya pasó las 12. Entonces ya estamos en la tarde. Traigo el saludo de Perú Posible para todos ustedes, para los organizadores y especialmente para quienes me acompañan. Perú Posible, como a todos nos consta, ya tiene una experiencia de gobierno, donde puso en prioridad la educación en su política de gestión y naturalmente liderado por el presidente Alejandro Toledo, quien realmente planteó una estrategia para mejorar la calidad de la educación y la fuimos logrando porque realizamos por primera vez estrategias que permitieron que la educación, por ejemplo, se incrementara en número de horas de clase, se adelante el año escolar a partir de marzo, se incrementó el sueldo de los profesores, al mismo tiempo la distribución gratuita de los textos escolares para todos los alumnos del país y el proyecto Bandera, que fue el proyecto Huascarán, con el que se incorporaron el uso de las tecnologías de información y comunicación en apoyo a los aprendizajes. Con esta experiencia de gobierno, naturalmente, y otras experiencias más se han evaluado para volver a plantear estrategias nuevas que rectifiquen lo que no se hizo bien y que podamos plantear nuevas estrategias. Dentro de este contexto, queremos, si somos gobierno, priorizar la acción de Perú Posible, convocando a un gran pacto social por la educación, donde todos, en el contexto de que todos somos educación y educación es tarea de todos, podamos participar para plantear lineamientos de política, objetivos, metas que nos permitan lograr el mayor desarrollo del país. Otro punto importante para nosotros y que ha sido también ya considerado en la República, lo público, la entrevista al presidente del Banco Mundial en el cual él dice textualmente: subir el gasto en educación debe ser una política de Estado. Hay que aumentar los sueldos y los mejores deben dedicarse a la docencia. La educación de calidad es la máquina capaz de acabar con la desigualdad. Entonces, no es solo Toledo el que plantea la mejor inversión para la educación, sino también otras personalidades. Pero dentro de esta concepción, nosotros planteamos 3 ejes sustantivos para desarrollar la educación. No los voy a desarrollar por el tiempo, pero sí los voy a mencionar y lo tenemos en nuestro plan del sector educación bastante detallado. Uno de ellos es la inversión nacional por la educación, donde llegaremos naturalmente al 6% del PBI para poder cubrir todo lo que implicaría mejorar la calidad educativa a partir de incrementar el sueldo para los profesores, para los administrativos y seguir reconociendo al docente que se entregó por años
también incrementar el sueldo de los docentes. El segundo punto es la descentralización educativa. Si tenemos mayor inversión, tenemos que llegar a los lugares más apartados. Y lo podremos hacer si nosotros desarrollamos capacidades para los gobiernos regionales y las municipalidades y que ellos puedan apoyar al desarrollo de la calidad educativa. También el tercer eje es netamente la calidad educativa, pero dentro de ello nosotros estaríamos planteando un impulso a la innovación de la educación y al reto que nos pone en estos momentos el mundo moderno. Entonces, para ello nosotros requerimos o queremos plantear la concepción de desarrollar las capacidades en los alumnos de aprender a aprender. Y naturalmente también innovar con aulas digitales en cada una de las instituciones educativas. Tenemos un programa Bono Joven 300 para atender a más de 1 millón de jóvenes de 15 y 20 años que no estudian ni trabajan. Ellos podrían recibir este incentivo y luego después ser incorporados a la beca 18 con un valor agregado de retorno al país y aportar al país también. Luego tenemos el lema que estuvo ya en nuestro programa de gobierno de 2011-2016 de Niños del Bicentenario, donde con estrategias plantearemos el que pueda atenderse a los niños y a la madre, a la madre gestante desde la concepción. Y la última idea, con estos segundos que me quedan, es que la educación tiene que responder a la aspiración y visión de país que nosotros queremos. Muchas gracias. Le doy la palabra por 5 minutos al señor Andrés Escalante, de Alianza Popular. Buenas tardes, señoras, señores. Las principales ideas en materia de educación de la Alianza Popular serían las siguientes. Primero, incrementar el presupuesto en educación a 6% del PBI para el año 2021. En cuanto a capital virtual, proponemos una gestión intensiva en el uso de las tecnologías en información y comunicaciones, tanto en la instrucción como en el aprendizaje. Es decir, queremos una experiencia digital 360 a lo largo y ancho del sector. En cuanto a capital físico, es decir, infraestructura física, proponemos modernizar centros educativos y formativos que incluyan no solo los colegios, sino también los centros de capacitación técnica. En cuanto a capital humano, continuaremos con el desarrollo de la carrera público-magisterial, incrementando las remuneraciones, apostándose por la meritocracia y la productividad laboral, así como la capacitación a docentes y directores. Capacitación a docentes en áreas lectivas, en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, en idiomas extranjeros y en metodologías psicopedagógicas. Capacitación a directores en temas tan importantes como liderazgo, toma de decisiones, resolución de conflictos, gerencia del tiempo. Asimismo, adecuaremos los programas académicos y calendario escolar a las necesidades del mercado y ubicación geográfica. Propondremos bachilleratos paralelos en artes y humanidades, ciencias y tecnología, y negocios y emprendimiento, según el perfil del niño. Fomentaremos la curiosidad, el pensamiento crítico y el razonamiento analítico como medios vertebrales de aprendizaje. Ampliaremos la beca 18 para carreras técnicas. En cuanto a capital financiero, capital privado y el fomento de la competencia en el sector, queremos empoderar a los padres de familia, potenciando su libertad para elegir y en función de ello apostar por una mayor competencia entre centros educativos, tanto públicos como privados. Asimismo, menor centralismo y menor burocracia, para lo que propondríamos en la medida de lo posible frentes como la transferencia directa de fondos públicos a los padres de familia para la educación de sus hijos, para lo que generaríamos en la medida de lo posible cuentas de ahorro académicas por alumno financiadas por el Estado en función del costo por alumno según domicilio. Beneficios tributarios para el padre de familia sobre la diferencia entre lo transferido
y el costo efectivo de educar a su hijo en otro centro educativo en el que él quiere estudiar y tenga la aptitud para ingresar. Finalmente, la administración de los colegios públicos y de sus programas de educación pública por la empresa privada. Quiero advertir que estas propuestas han sido enmarcadas en función de una serie de considerandos, entre los que tenemos que mejorar el sector de educación es una condición sine qua non para acortar alguna de las brechas económicas e institucionales entre el Perú y los países miembros de la OECD, y así aspirar a formar parte de esta prestigiosa organización internacional. Que el camino hacia el desarrollo, que va más allá del crecimiento económico de corto plazo, contempla necesariamente, y entre muchas otras cosas, eliminar barreras desde trabas legales, procedimentales, hasta paradigmas históricos y mentales, contra el ejercicio empresarial, el emprendimiento y, sobre todo, la innovación. Que en nombre de una administración pública responsable, apelamos a la prudencia fiscal, apostándose por una política fiscal sostenible, priorizándose en el presupuesto público la inversión sobre el gasto, en función estricta de los deberes fundamentales del Estado en una economía social de mercado. Que no debemos, por un lado, confundir la presencia del Estado a lo largo y ancho del país con el tamaño del Estado, toda vez que entre mayor es el Estado y, por tanto, el sector público, menor es la libertad individual, la libertad económica y, en consecuencia, el sector privado. Por otro lado, en un Estado de Derecho las reglas deben ser claras y simples para hacer empresa en busca de más y mayores mercados, emprender al menor costo posible y, sobre todo, innovar. Por tanto, debemos trabajar por la eficiencia y la eficacia del sector público, reevaluando la razón de ser de sus funciones actuales, depurándolo de todo aquello, de toda institución que le impida velar cabalmente por la vida, la libertad y la propiedad privada. Muchas gracias. Bien, hemos terminado la primera ronda de intervenciones de los especialistas de los partidos y ahora pasamos a los comentarios de Ricardo Cuenca y luego Fabiola León Velarde por 4 minutos. Ricardo, por favor. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a la participación. Yo tengo 3 comentarios y preguntas. El primero es que han hecho referencia explícita en 2 casos al proyecto educativo nacional. No podría estar más contento siendo miembro del Consejo Nacional de Educación que así sea. Sin embargo, desde su oficialización en el año 2007 acá, los análisis que hemos venido haciendo es que efectivamente lo queremos y ahí está, pero poco hacemos para implementarlo, entre otras cosas porque lejos de que sea la guía de las políticas educativas, termina siendo la excusa para que las decisiones de política que tomamos puedan encajar en alguno de los 6 objetivos que se han presentado. La pregunta es entonces, ¿cómo sostenemos estas políticas de Estado? ¿Cuáles son los compromisos que tenemos que asumir para que estas políticas de Estado no solo sean este esfuerzo válido e importante, sino que realmente sean la guía que permita implementar cada uno de los programas que en sus propuestas están presentándose? Un segundo punto, lo dije temprano, el 6% se ha vuelto el fetiche de todas las candidaturas, ¿no es cierto? Mencionaba que en Brasil hay unos trabajos fantásticos y que hay un estado que ha dicho que él necesita 4,5 para hacer todo lo que quiere y otro estado que necesita casi 14 para hacer todo lo que quiere. Por lo tanto, este 6% pareciera ser una buena meta para un país que va en el 3,8 con este esfuerzo último que se ha hecho. Yo insisto, ¿cómo se distribuye ese dinero? ¿Cómo se distribuye ese incremento punto a punto? ¿Dónde coloco esa inversión? Todos queremos más plata para educación, pero es lo mismo decir, la coloco, por ejemplo, en los colegios de alto rendimiento respecto a las escuelas rurales, la coloco en la educación técnica, en la secundaria, en la primaria. ¿Dónde es que tengo que poner esos énfasis? Porque creo que en esos detalles es donde podemos obtener mejor claridad respecto de las propuestas que ustedes nos están presentando ahora. Y el tercer elemento es que uno de los mayores problemas que toda la investigación, por lo menos que existe en el país y fuera, cuando se compara el Perú, son los temas de las desigualdades. Hay muchas desigualdades todavía en educación, que cuando uno mira
terminan siendo casi incomprensibles para un país que, por más que se haya frenado, sigue creciendo económicamente. Hay desigualdades entre lo urbano y lo rural, hay desigualdades entre lo público y lo privado, hay desigualdades territoriales, intrarregionales. Los resultados de la ciudad de Arequipa son tan buenos como los de Moquegua, pero los de las provincias altas de Arequipa son tan malos como los de Huancavelica. En ese sentido, ¿cómo es que propuestas, por ejemplo, como la de los vouchers en educación o propuestas que tienen que ver con la masificación de la educación superior o algunas otras que han mencionado ustedes, tendrían que dirigirse a reducir? ¿Cómo atendemos ese tema de la desigualdad con propuestas que los estudios dicen que lo que hacen más bien es que si no se cuidan, pueden ahondar esas brechas? Masificación sin cuidado, vouchers sin la protección a las familias más pobres podrían generar desigualdades. ¿Cómo enfrentamos esas desigualdades a partir de sus propuestas y de otras ideas que por supuesto tienen? Gracias. Fabiola León Velarde, por favor. Sí, muchas gracias. Esta mañana hemos mencionado que, tal vez insistentemente, pero creo que es muy importante, que si bien es cierto en la educación superior, técnica, tecnológica, universitaria, hemos avanzado en diversas acciones y en la reforma universitaria, todavía nos falta mucho para poder decir que estamos tranquilos con lo que está ocurriendo con la educación superior, técnica y universitaria. Y en ese sentido hemos avanzado en los aspectos de regulación, en los aspectos de acreditación de la calidad, de la transparencia, de la información y de los programas que permiten más accesibilidad a las diferentes universidades e institutos tecnológicos, pero aún es verdad que nos falta mucho. Entonces, lo que me gustaría es que establezcan claramente la posición de los diferentes partidos en estos aspectos: regulación, acreditación de la calidad, transparencia y otro de los aspectos también importantes en este desarrollo o avance de la reforma tiene que ver con cómo se comienza a mejorar la universidad pública, los institutos públicos. Entonces, cómo fortalecer la universidad pública y la instrucción técnica y tecnológica pública, pero por otro lado también cómo incorporar más al sector privado. Si lo incorporamos, ¿cuáles serían los incentivos para poder que efectivamente el sector privado se incorpore siendo un aporte más que solamente para la masificación de la universidad o de la institución tecnológica? Y a la vez, ¿cuáles serían los mecanismos de fiscalización? Porque hoy en día sabemos que tenemos instituciones educativas superiores que pueden, o que de hecho el año 2014, por ejemplo, han tenido utilidades desde 1 millón de soles hasta 340 millones de soles. Entonces, no se trata que estemos en contra de que el sector privado tenga utilidades cuando ha invertido en educación, pero sí deberíamos, creo yo, fiscalizar que todas esas utilidades deban ser bien empleadas. Por ejemplo, tenemos institutos y universidades con muchas utilidades, pero que sin embargo no tienen laboratorios docentes o no tienen docentes calificados con especializaciones superiores. Entonces, fiscalización versus aporte, ¿no?, que me parece importante. Y por otro lado, su opinión con respecto a la transparencia de la información, que se está planteando como acciones concretas para poder tener transparencia en los sectores educativos, técnico, tecnológico y superior. Ahí me quedaría. Gracias. Entonces empezamos ahora la segunda ronda de intervenciones, que serán de 3 minutos por cada participante. Entonces le cedo la palabra a la señora María Isabel León. Muchas gracias. 3 preguntas buenísimas. Voy a empezar por Fabiola, que siempre queda su pregunta relegada. ¿Cómo incorporar al sector privado? Definitivamente el 70% de la matrícula de la educación superior, que es la que menciona Fabiola, está concentrada en la educación privada, que es la que ha fortalecido el desarrollo de la educación en ese nivel. ¿Cuáles serían las reglas
para que haya más inversión. Yo estoy segura que hay muchos operadores que están esperando, por ejemplo, la aprobación de la ley de institutos para poder entrar a operar a nivel nacional con una educación técnica más variada, con un portafolio más difundido. Pero lo principal es tener unas reglas claras de inversión, tener una regulación que sea adecuada, que no esté, digamos, el sector sobreregulado como lo está en este momento, y que se entienda que las entidades privadas que hoy existen, de acuerdo a la Constitución, pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Aquellas que tienen fines de lucro y cuyos propietarios, accionistas desean distribuir la riqueza que obtienen o la utilidad que obtienen, definitivamente pagan el tributo, pagan los tributos que el Estado tiene señalados. Aquellas que deciden reinvertir sus utilidades en el crecimiento y desarrollo de sus propias instituciones, tienen un crédito tributario que está además contemplado dentro de la nueva ley universitaria. Aquí lo que faltaría, en todo caso, es una supervisión del Estado, que además es un derecho o una obligación que le da la Constitución al Estado de fiscalizar el uso de estos dineros. En el caso de las desigualdades que menciona Ricardo, definitivamente en el Perú, como decimos en nuestro plan educativo, enseñamos poco y enseñamos muy desigual. Y esto se muestra en los resultados de las pruebas, ¿no? Un 43% de niños que entienden lo que leen, un 25,9% que tiene razonamiento matemático a nivel global, pero vamos a mirar la lectura a nivel rural. Solamente 16,7% de niños entienden lo que leen en las zonas rurales de nuestro país. La brecha es inmensa. Y solamente 13% tienen razonamiento matemático. Ahí hay una desigualdad que hay que atacar. El Estado debe focalizar la atención principalmente a las zonas que están más deprimidas, darles un papel más importante dentro de la inversión del presupuesto. Y el 6% del PBI nosotros no lo hemos manifestado, no lo hemos puesto dentro del proyecto porque definitivamente está sobreentendido. Cada punto de PBI equivale a más de 6.000 millones de soles. La idea es darle un mayor contenido al presupuesto de educación, pero ya hay que mirar que para el 2016 el presupuesto de educación es el más alto, tiene más de 24.000 millones de soles. El sector que le sigue es salud, que tiene 13.000. Más recursos, pero bien generados, bien administrados, con eficiencia. ¿A dónde dirigirlos? Definitivamente a fortalecer educación inicial para tratar de universalizarla, dirigirla a estas zonas que tienen desigualdades en zonas rurales y dirigirlo a la educación técnica pública. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra a la señora Maritza Verástegui por 3 minutos. Bien, gracias. En cuanto a la pregunta de Ricardo acerca del proyecto educativo nacional y qué hacemos para implementarlo y cómo sostenemos esta política de Estado, lo señalé en mi exposición, a través de un alineamiento estratégico. Pero ¿cómo se hace, digamos, cómo intentamos alineamiento estratégico que todos tienen que conocerlo? O sea, estamos hablando del proyecto que tiene que bajar a todos los niveles dentro de los diferentes niveles que tenemos, o sea, colegios, universidades. Mientras no se dé a conocer este proyecto, no tenemos involucrados ni hay compromiso alguno de todos con este proyecto. En cuanto al 6% del PBI, ¿cómo se distribuye ese dinero? Para nosotros nuestra meta es que la inversión por alumno al año esté por encima del $2.500. En cuanto a las desigualdades en educación, por ejemplo, público y privado, urbano y rural, pues tenemos que dentro de las estadísticas, egresados universitarios por tipo de universidad, según requisitos para alcanzar el grado de bachiller al 2004, tenemos que el trabajo en áreas rurales en las universidades privadas es el 10.9%, mientras que en las universidades públicas lo hacen en 11.8%. Quizás ahí, y un poco enlazando con la pregunta de Fabiola, es de que habría que hacer, digamos, un trabajo en conjunto para que, digamos, puedan trabajar más en las áreas rurales. En nuestro plan está, digamos, darle, digamos, la educación universitaria o escolar, pero también el compromiso de estos alumnos, estos estudiantes egresados que vayan y hagan su responsabilidad social como tal, porque se dirigen las responsabilidades hacia otros temas y estamos dejando a un lado el tema de la educación. La otra pregunta que hablaba Fabiola acerca de la transparencia, cómo hacemos esto, el tema de acreditación, pues ya tenemos, estamos abogando ahora por ese caso por tener un organismo donde haya la acreditación y hablamos ahí en este caso nuestra propuesta de unos colegios donde estos colegios, y que eso ya lo tenemos, digamos, en España, son centros de educación privados concertados, que están creados por iniciativa de la sociedad civil, pero que son sostenidos por fondos públicos. O sea, te acredito siempre y cuando tú
en realidad te veamos el compromiso, estás alineado, digamos, a este marco educativo. Mientras tanto, no te doy. Entonces, todos los colegios privados van a tener, digamos, el compromiso de dar una educación de calidad. ¿Cómo se comienza a fortalecer la educación universitaria? En San Marcos ya lo hacemos. Venimos trabajando con los alumnos digamos, en recordarles el tema de la ética profesional. Estamos trabajando que no solamente en su carrera, sino que sean multidisciplinarios en esos momentos, que es lo que requiere nuestro país. En los mecanismos de fiscalización, pues simplemente tenemos estadísticas, tenemos indicadores, vamos a hacer que se respeten esas metas que le planteamos. Si no las respetan, pues bueno, señores, no los acreditamos, ¿no? Ese es nuestro planteamiento. Estamos orientados hacia resultados. Ese es nuestro objetivo. Gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Susana Villarán por 3 minutos. Sobre el tema de las desigualdades. Primero, sostener políticas públicas, políticas de Estado. Tenemos espacios, tenemos el Acuerdo Nacional y tenemos que tomarnos en serio los partidos y las organizaciones que las políticas de Estado que se asumen en el Acuerdo Nacional realmente sean efectivamente asumidas por cualquier gobierno que llegue y que no sea solamente una reunión de cada mes. Tenemos extraordinarias políticas de Estado recientes como la del agua o el ordenamiento territorial que resolverían problemas fundamentales. ¿Cómo distribuir el porcentaje del PBI, sea el 7, sea diferenciado por regiones? Yo creo que hay que diferenciar y que hay que diferenciar de acuerdo a justamente los niveles de carencia, desigualdad que se dan en las distintas regiones. Y eso tiene que ser a través justamente de los estudios que ya existen. O sea, no tenemos que inventar la pólvora, sencillamente tenemos la data. Y algo que nos ha funcionado, y lo he colocado personalmente como exalcaldesa de Lima en el programa del Partido Nacionalista, es el programa de estímulos a la innovación educativa, el PEIN, que es un programa de becas, un programa concursable, no de becas, sino de fondos concursables de escuelas desde la escuela inicial, desde la educación inicial hasta la escuela secundaria, que ha logrado que la comunidad educativa en su conjunto, en las áreas más deprimidas en términos de calidad, de recursos educativos de la ciudad de Lima, como Manzanilla u otras, puedan tener resultados a partir de 6 años, de 3 años, resultados extraordinarios. Y un programa que es muy importante para responderle a Fabiola en materia de educación técnica, es acordarnos de la cenicienta del sistema educativo, que es de la escuela pública, que son los centros técnicos productivos. Los centros técnicos productivos tienen que ser tomados en cuenta en nuestro programa Chicas y Chicos Chamba en Lima, fortaleciendo capacidades humanas, de liderazgo, de trabajo en equipo, de diálogo, de concertación. También resucitó a los centros técnicos productivos y realmente los resultados llegaron a 200.000 niños y niñas en situación de riesgo. Creo que ese tipo de programas concretos ayudan muchísimo a articular y a ir directamente contra las desigualdades en la inversión, ¿no? Muchas gracias. Cedo la palabra al señor Andrés Escalante por 3 minutos. Error mío. A la señora Ergen Chávez de Perú Posible por 3 minutos. Salvo que quiera cederme otros 3 minutos. Pero todavía no empiezan los 3 minutos, pues. Ya se pasó. Ya, gracias. Ahora sí. Bien, en relación a cómo, ¿no?, nuestro proyecto educativo nacional realmente no logra su implementación. Yo creo que hay una pregunta sustantiva que habría que hacernos y que lo debería hacer el mismo Consejo Nacional de Educación con una simple investigación. Los maestros del Perú, no de Lima o la ciudad, ¿conocen el proyecto educativo nacional? Ahí hay una respuesta. Y eso habrá que implementar, ¿verdad? Y luego, si no lo conocen, naturalmente, no van a poder utilizarlo. Tendremos que plantear estrategias
¿no? Para que lleguen a los colegios y de las zonas rurales, de las zonas más apartadas, para que los profesores al programar, al elaborar sus proyectos educativos institucionales, ahí estén recogiendo lo que el proyecto educativo nacional está planteando. Entonces veremos la relación. De igual manera a nivel de regiones, los proyectos regionales de educación tienen que responder al proyecto educativo nacional y los proyectos locales. En relación a cómo distribuir el 6% del PBI. Nosotros en nuestro plan tenemos una estrategia planteada de año a año, cómo iremos incrementando ese financiamiento de la educación, incrementándolo, pero al mismo tiempo también estaremos priorizando su distribución a las zonas rurales del país, que son las que más necesitan, porque estas zonas son las que tenemos que garantizar en las zonas rurales y frontera de nuestro país los mejores maestros, pero que ellos tengan la garantía de no que los nombro allá y nunca más pueden salir a la ciudad, sino que puedan retornar y con un incentivo por trabajar en zonas de frontera o rurales. Tenemos que mejorar, porque quienes hemos viajado por todo el Perú sabemos que no tienen ni en qué sentarse esos niños. Mejorar la infraestructura, mejorar el mobiliario y que llegue también los materiales educativos, porque hemos visto la triste realidad que los materiales educativos se han distribuido, pero no han llegado a las escuelas por la inaccesibilidad, que no han podido la SUGEL o las municipalidades distribuirlo hasta los colegios. En cuanto a, eso también estaría respondiendo a las desigualdades. En cuanto a las preguntas de la señora Velarde, ¿cómo incorporar al sector privado? Dice, ¿cómo el sector privado debería intervenir en la educación superior? Yo creo que tenemos que acercarnos más con el sector privado para que el sector privado pueda financiar cursos de posgrado, por ejemplo, en función de especialidades que el país está requiriendo, para que tengamos el capital humano preparado que aporte. Muchas gracias. Por 3 minutos, el señor Andrés Escalante. Gracias. Bueno, las inquietudes que nos manifiestan tanto Ricardo como Fabiola son realmente interesantes y abordarlas en 3 minutos es en realidad imposible. Motivo por el cual nos tomaría la tarde completa y eso, poder abordar siquiera algunos puntos con la debida seriedad, de más está decirlo. Motivo por el cual quiero también yo aprovechar estos minutos que me quedan para manifestar unas inquietudes en función de lo expuesto. Me llamó la atención la reflexión sobre cómo hacemos para sostener políticas de Estado, cómo hacemos para que la reforma funcione, ¿correcto? También se planteó cómo hacer para fortalecer las instituciones, cómo hacer para incrementar el papel del sector privado en materia pública. Reflexiones muy interesantes. A lo que colaboro con lo siguiente. Una primera reflexión es que las malas ideas generan malas instituciones y las malas instituciones impiden el cambio, ciertamente el cambio evolutivo. Segundo, un Estado que no está organizado para generar confianza, está organizado para impedir el emprendimiento formal y la innovación. ¿De acuerdo? El problema con las reformas es que las reformas enfrentan a una mayoría atomizada, con escaso poder de movilización y convocatoria, contra una minoría con intereses muy fuertes y con gran capacidad de movilización. Eso está sustentado funcionalmente en un status quo que se alimenta primero por los beneficiarios del status quo mismo, digamos, de una ley. Segundo, por los burócratas que viven de los trámites que genera dicha ley. Y tercero, por los políticos en busca de réditos relacionados con dicha ley. Entonces, lo que debemos hacer es
ver la forma de cambiar eso. Y eso es lo que no hemos podido hacer con el debido éxito, ¿no? ¿Cómo lograr ello? A través del diálogo. Dialogar, dialogar y dialogar, ¿no? Apelar a una alianza como la que apela a la Alianza Popular, que en realidad la Alianza Popular no es sino el canal funcional para una alianza mucho más profunda, que es la alianza con el pueblo. Sin el apoyo popular, ninguna de las reformas que planteamos en esta ventana o en aquellas otras sería posible. Gracias, muchas gracias. Vamos a culminar esta segunda ronda con las intervenciones, primero de Ricardo Cuenca y después de Fabiola León Velarde. Ricardo Cuenca. Tan difícil como responder en 3 minutos es poder preguntarles todo lo que queremos en 2 también a nosotros. En los años 90, el Perú y la mayoría de países latinoamericanos emprendieron un conjunto de reformas educativas sobre la base de una hipótesis de cambio. Y esta significaba que tenía que invertir en mejorar la infraestructura, tenía que mejorar la calidad, que incluía materiales, cambiar el currículo y capacitar a los profesores, y hacer procesos de descentralización para llegar a la mayor autonomía del aula. Durante casi 10 años o un poco más, yo sostengo que en el caso peruano hasta ahora, se sigue manteniendo esa reforma con algunos matices, a pesar de que las evaluaciones de esa reforma dijeron que eso no terminó de funcionar, porque no se obtuvieron todos los resultados de aprendizaje, por lo menos, que se hubiese esperado. Es decir, esa fórmula funciona parcialmente. Todos ustedes de alguna manera han dicho que esa fórmula está dentro de sus propuestas. ¿Qué harían de diferente entonces para hacer que esta hipótesis realmente funcione o cambiar la hipótesis para obtener mejores cosas? Lo digo porque finalmente estas reformas se enfrentaron a una decisión política de las políticas públicas que no hay que olvidar, porque no es solo un asunto de técnicos. Y eso es lo que quiero preguntarles, casi forzándolos a tener ese minuto, quitándole la opción a la pregunta de Fabiola. Y es que hay 2 opciones. Con la plata que se tiene en este momento, o se apuesta todo en la locomotora, es decir, a los que están bien, con la idea de jalar a los que están mal, o apostar a los que están más abajo y no necesariamente mostrar resultados más rápido. La pregunta es, ¿a cuánta rédito político están dispuestos a renunciar en nombre de hacer un trabajo mucho más técnico de largo plazo? Fabiola León Velarde. Yo quisiera ahora centrarme en 2 preguntas concretas, porque sé que tienen 1 minuto. Uno tiene que ver con la educación técnica superior y cómo la articulamos con la educación universitaria y cómo logramos además reforzarla. Hemos hablado en este foro mucho de la necesidad de reforzar la educación en general, básica, regular, universitaria en las regiones, dado que tenemos grandes desigualdades. Y eso ocurre también para la educación técnica y universitaria. Sin embargo, cada vez que nos aproximamos a las elecciones, hemos sido testigos de que cada candidato ofrece una universidad para la región, institutos técnicos para el departamento y muchas veces para la ciudad. Entonces, ¿cuál sería la posición ahora que nos hemos dado cuenta que no necesariamente tener 140 universidades nos permite estar en un lugar preponderable en el ámbito mundial y que tampoco nos permite resolver los problemas regionales y las necesidades que existen en las regiones? Entonces, ¿cuál sería la posición con respecto a la educación técnica superior en las regiones? Individual, en otros países como en Europa se hacen o conocemos de polos universitarios, polos regionales, y es nuevamente la dicotomía entre concentrar excelencia o distribuir propuestas universitarias o técnicas, pero probablemente sin puntualizar en las necesidades o sin buscar la calidad. Entonces, esas 2 preguntas concretas, con respecto a lo técnico y con respecto a lo regional. Gracias. Empezamos entonces una ronda, quizás la más perversa de todas, que es de 1 minuto, ¿no? María Isabel León.
Gracias. Voy a comer arroz con loro para hablar rapidito. La observación que hace Fabiola, ¿cómo hacemos para reforzar la educación técnica? Definitivamente tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso que está tratando de hacer este trabajo. Lo que se tiene que hacer, que está dentro de este dictamen, es unificar la educación superior en una. No hablar de educación no universitaria y universitaria, sino hablar de educación superior y, como se está proponiendo, tener un pregrado y un posgrado. Esto va a fortalecer la educación técnica. Que exista la misma moneda de aprendizaje, el mismo valor del crédito, que hoy no es igual. Hoy día un crédito en la universidad equivale a 16 horas de teoría, en el instituto equivale a 23 o 24. Unificar este lenguaje, digamos, para que los alumnos tengan una transitabilidad real. Fortalecer la educación técnica a través de esta ley también, permitiendo que hayan filiales en provincia, permitiendo que hayan alianzas de los institutos con el sector productivo que hoy no existen, para poder usufructuar equipamiento, maquinaria, talleres y poder contribuir con la formación de los jóvenes. Muchas gracias. Maritza Verástegui. Bien, con relación a la pregunta de Ricardo, que señala que haríamos diferente porque esta hipótesis funciona en cuanto a la reforma educativa, bueno, hemos señalado que dentro de nuestros pilares está el compromiso de todos, el compromiso del docente, el compromiso del alumno, el compromiso de la sociedad, lo que señalamos en un inicio que es un engranaje. Con relación a tus apuestas que mencionas, en que tienes dos opciones, pues esto es igual como en las finanzas. El inversionista apuesta y diversifica, entonces nosotros también estamos dispuestos a diversificar. Poder mantener, digamos, apostar a lo que están bien y apostar también a lo que están abajo. De una manera que si algo no se, de esa manera se complementa, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la pregunta de Fabiola, ¿cómo articulamos la educación? En la universidad, la descentralización, nosotros hemos pensado que en el tercer año de secundaria el estudiante podrá elegir entre una carrera técnica o una carrera universitaria. Gracias. Gracias. Susana Villarán. Claramente la respuesta es de una política, y a diferencia de quienes me acompañan, yo soy política que he apostado por la educación en la gestión que me ha tocado realizar. Y la pregunta es, cuando yo les dije, nosotros apostamos por una revolución educativa más allá de una reforma. Y las revoluciones significan poner las cosas al revés de las lógicas. O sea, vamos a colocar toda la carne, para decirlo, en el asador de las locomotoras. No, vamos a hacerlo, sí, pero fundamentalmente en aquellos y aquellas que no tienen oportunidades en este momento. Y quiero traer acá a los grandes olvidados. No solamente somos las mujeres y en las zonas rurales, sino las personas con discapacidad, que son los grandes olvidados del sistema educativo nacional y de la educación en todos sus niveles. Hay que apostar por los que están adentro y por los que están abajo, y colocar allí. Gracias. Para lograr igualdad hay que invertir desigualmente. Muchas gracias. Con costos políticos. Helen Chávez. Voy a iniciar con el planteamiento de la educación superior y universitaria. Yo creo que la educación, porque no deseo responder directamente a la región, sino la concepción de educación que tiene Perú Posible. La educación debe responder a la visión de país. ¿Y cuál es la visión de país que tiene Perú Posible? De ser un país líder y convertido en un centro turístico mundial. Ese es un primer punto. Un segundo punto, de ser un país agroexportador y forestal. Y luego ser un país de desarrollo sostenible. Para apuntar al logro de estos tres enunciados, tenemos que preparar al capital humano de la educación superior para que ellos realmente aporten a esta visión de país, y estaremos diciendo, sí, la educación vale y responde para el desarrollo nuestro. En cuanto, se me acabó. Justo te iba a responder. Muchas gracias. Mil disculpas. El señor Andrés Escalante. Gracias. Dos preguntas que he logrado recoger y sumamente interesantes. La primera, ¿cuánto rédito político estamos dispuestos a hipotecar? Personalmente respondería el que sea necesario, pero yo no soy quien decide eso, lamentablemente. Lo que sí sé es que con la educación no se juega.
La educación es medular para sostener una democracia en el tiempo. En cuanto a reforzar la educación, repito, en un nivel de educación escolar, tenemos que empoderar a los padres de familia. Eso es fundamental, ¿no? Tenemos que incrementar el rol de la empresa privada en un marco de un servicio público, ¿no? Y sobre todo, tenemos que mejorar el flujo de información, particularmente cuando se trata de universidades públicas o instituciones de mala calidad. Por ejemplo, que nos publiquen cuál es el salario promedio de sus egresados. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ha terminado este primero de 8 foros. Yo creo que ha sido un éxito completo. Tenemos 17 de los 18 partidos a quienes he invitado. Agradezco mucho a los partidos que enviaron sus representantes y la diligencia y el detalle con los que han expuesto. Y particularmente también a nuestros especialistas, a Ricardo Cuenca y Fabiola León Velarde. Hemos estado desde las 9 a 1 de la tarde, hemos terminado con puntualidad. Les agradezco mucho, muy reconocidos. Hasta luego.